Buenos días. Este video corto es para el apoyo de la práctica de laboratorio de hoy, 27 de octubre del 2021. Tenemos como objetivo en esta práctica poder mirar cómo se comporta el voltaje a la salida de un condensador, dependiendo de la frecuencia que le está ingresando. Entonces, para ello me voy a permitir compartir el siguiente circuito que se ha implementado en Multisim. Estamos ubicándolo. No lo encuentro ahora. A ver, a ver. Bien, entonces aquí tenemos el circuito que está conformado por una fuente de tensión AC que la hemos configurado con 14.14 voltios, un voltaje de offset, tiene una frecuencia de 60 Hz. Es importante que este 14.14 se eligió porque es el resultado de multiplicar 10 por la raíz de 2 y eso nos da 14.14. Y esto será entonces el voltaje RMS que tenemos. ¿Listo? Bien, entonces también se encuentra una fuente, una resistencia de 1000 ohmios y una capacitancia de 1 microfarad. Vamos a mirar qué ocurre cuando nuestra frecuencia, cómo se comporta este multímetro que se encuentra en corriente alterna cuando nosotros le estamos aplicando esta tensión y qué ocurre en el condensador. Bien, entonces vemos que tenemos 13.226 voltios. Paremos y reduzcamos la frecuencia ahora a 10 Hz. Entonces vamos a tener ahí que el voltaje se está acercando al de la fuente. En otras palabras, cuando la frecuencia es más baja, el voltaje de la fuente es el que vamos a ver en el condensador, como sabemos que se comporta un condensador con una fuente de tensión continua y constante en el tiempo. ¿Qué ocurre cuando tenemos una frecuencia más alta? Por ejemplo, una frecuencia de 1000 Hz. Entonces, vamos a mirar qué ocurre. Vemos que el voltaje se cayó a 2.2 voltios, es decir, se perdieron 2.2 voltios. La pregunta que surgiría aquí entonces es, ¿en qué momento el voltaje empieza a caerse de manera significativa? Podemos seguir ahí intentando con varios valores. Por ejemplo, voy a colocar con 200 Hz. A ver qué ocurre. Entonces, al tener 200 Hz, vemos que se nos ha caído a 8.7 voltios. Voy a ir un poquito más para atrás a ver qué ocurre. ¿Qué tal si le colocamos 150? 150. Nos da 10.2. ¿Se acuerdan que les dije que esta fuente se había elegido de 14.14 voltios porque era el producto de 10 voltios por raíz de 2? Entonces podemos decir, oiga, ese voltaje se está acercando al 70%, es decir, estamos cerca del 70% de esa señal.
Voy a colocar 160, que lo hago a propósito. 160. Se me fue aquí un mono. 160. A ver qué ocurre. Voy a parar la simulación. 160. Cortámosla nuevamente. Y vemos que tenemos 9.956, más cerca de 9. Entonces decimos, oiga, se ha caído el 30% del voltaje. ¿Cómo podemos determinar eso? Porque este es un filtro que como vemos, es un filtro pasabajas, permite las frecuencias bajas y cuando se acerca la frecuencia de corte, entonces vamos a tener ese valor. Entonces, esa es la parte como podemos hacer la práctica de laboratorio. Voy a dejar de compartir y les voy a mostrar cómo se puede hacer el cálculo de la frecuencia de corte. Entonces, para la frecuencia de corte, por aquí hice un documento muy rápido con algunos valores. Entonces, miramos, como les había dicho en la clase anterior, siempre vamos a tener la máxima transferencia. No sé si les estoy compartiendo, permítanme, miro la frecuencia. No les estaba compartiendo. Ahora sí, ya creo que ustedes están viendo. Entonces, la frecuencia de corte es la que tenemos cuando la impedancia resistiva o la impedancia de entrada, que en este caso es este de 1000 ohmios, es igual a la impedancia capacitiva, porque recuerden que el teorema de máxima transferencia de potencia nos dice que para que la potencia sea máxima, estos dos elementos tienen que ser iguales. Entonces, la impedancia capacitiva debe ser igual a 1 sobre 2 pi fc. Observen que este 2 pi es lo que nosotros conocemos como omega y este es R. Entonces podemos ahí decir que la frecuencia de corte se ocurre cuando están nuestros dos elementos y así podemos determinar. De tal forma que si yo multiplico 2 pi por R, que es un kilo ohmio, por C, que es un microfaradio, me va a dar 160 punto alguito, donde corresponde al 70% de la señal. Dejo de compartir nuevamente y ahora voy a intentar mirar nuevamente a ver si salgo aquí. Listo, para que tengamos eso. Paro la simulación, voy a hacer el análisis, a ver si me funciona. El análisis en AC, la salida, voy a decir, no recuerdo si es B1 o B2, vamos a decirle a ver si es B2 y si no es B1, y que haga el recorrido. Por eso es importante para que no se les olvide colocarle el nombre a donde queremos que sea la salida. Bueno, era B1, no era B2, por eso es que tengo esta línea ahí. Entonces voy a nuevamente hacer la simulación, análisis, salida es B1, entonces la pongo aquí en B1, quito B2 para que no me vaya a salir y creo que ahora sí vamos a tener el barrido en el tiempo. Miremos a ver, vemos, aquí ya tenemos el barrido en el tiempo y vemos que está ocurriendo la magnitud y la fase. Si colocamos por aquí el cursor, entonces miremos qué cursor es el cursor 2, entonces me voy a ir, entonces el cursor 2, no olviden mirar aquí a Y2, entonces tengo que llegar al 70%, entonces cuando oiga 784, voy a tener una frecuencia de 160 y después vemos que ya empieza un comportamiento decreciente. Eso es lo que tienen que hacer en la práctica de hoy. Ese era el corto video que les quería contar. Muchas gracias.